Primera de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro. San Pedro escribió 2 cartas. Estamos estudiando la primera de ellas. Estamos ya, con la ayuda del Señor, llegando a su final, pero todavía nos queda un poco de ese tramo final de esta preciosa carta. Estamos en capítulo 5 y el título de este mensaje es Ruego a los ancianos, extraído allí del mismo texto bíblico. Versículo 1 dice: Ruego a los ancianos. ¿Está bien? Ese es el título que va a llevar posiblemente este domingo, y quizás 1 o 2 más, como el Señor nos guíe. Hay mucho para pensar en estos versículos. Ancianos, aquí se refiere al oficio de anciano, un término que llegó a equivaler a una persona que está liderando una iglesia, pero tiene un trasfondo. El concepto de anciano es la misma palabra para un anciano de edad. Llegó a ser sinónimo de una persona confiable por su sabiduría, y los pastores que estaban al frente de las iglesias son llamados ancianos, no por la edad. Timoteo era un anciano, por ejemplo, y era joven, sino por el cargo que ocupaba. Tiene que ver con liderazgo esta porción que vamos a considerar. La palabra ancianos es la palabra griega presbítero, que llegó a tener un significado eclesiástico, de jerarquía eclesiástica, en alguna denominación que otra. Pero la palabra pastor, obispo y anciano se refiere a la misma persona, al mismo oficio. Los que intentan diferenciar esos tres cargos, la verdad que no lo pueden lograr, porque hay bastante evidencia que se trata del mismo oficio. Se usa inclusive en forma intercambiable. Inclusive en la porción que hoy vamos a ver, observen el versículo 1 dice ancianos. El versículo 2 usa el verbo de la actividad de un pastor, cuando dice allí apacentad la grey de Dios. Bueno, pastoread. Y en el versículo 2 también usa la palabra cuidando de ella, es decir, de la grey, cuidando. De allí viene la palabra obispo, o episcopo, que significa la tarea de un obispo. Entonces, en este mismo pasaje tenemos los 3 conceptos para un mismo oficio: pastor, obispo y anciano. Así que el asunto que va a tratar Pedro aquí en capítulo 5 es sobre la conducción de la obra de Dios, de la iglesia local. Tiene que ver estrictamente con el gobierno de la iglesia. El pasaje indica cómo los pastores deberían servir a Dios en la iglesia. La actitud, vamos a ver, la motivación, la clase de vida que se requiere para ser pastor, para ser un anciano, o ser un obispo. Permítanme decir algo obvio, pero que se ignora en la iglesia moderna, quizás en la iglesia pseudo cristiana o pseudo bíblica. Cuando dice aquí el pasaje ancianos, lo que implica que es el liderazgo de hombres masculinos. No hay otra opción, no hay otra forma de interpretar esto. Refiriéndose a los líderes de la iglesia, son hombres. No solo aquí, sino en todo el Nuevo Testamento, cuando habla del gobierno de las iglesias, habla del liderazgo masculino. Y no es que Dios es machista, ni el apóstol Pablo, ni Pedro en este caso. Es como Dios en su sabiduría ha determinado que funcione el liderazgo en la iglesia, inclusive en la familia.
Cuando vemos en 1 Timoteo 3, dice que un anciano debe ser un hombre de una sola mujer. Es muy claro ahí que es un liderazgo masculino. También en Tito 1.5 menciona lo mismo en la lista de requisitos para ocupar el cargo de anciano. ¿Está bien? Bueno, no sabemos lo que estaba pasando aquí, pero podemos leer entre líneas de por qué Pedro se ocupa de dar instrucciones acerca del liderazgo. Podemos especular que había ciertos problemas en los líderes, probablemente en la forma de pastorear, y también quizás había una crisis en la generación joven, que quizás podía haber estado enfrentados esas dos generaciones entre sí. Los jóvenes que estaban sirviendo y se estaban proyectando en el liderazgo, quizás estaban chocando un poco con los pastores más antiguos. Eso se puede llegar a ver en el versículo 5, cuando dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Toda esa fuerza para querer cambiar las cosas, dice Pedro, estén sujetos a los ancianos, a los pastores. Y nuevamente insisto con lo mismo de oír siempre cuando leemos una porción de la Biblia, intentar volver al trasfondo histórico. Es como esa música de fondo que nos da la atmósfera para leer bien, para interpretar bien. Y el trasfondo aquí es que ellos estaban bajo una persecución. Y las cosas no son fáciles cuando estamos bajo peligro de muerte, de amenaza. Esto sumaría cierta tensión o nerviosismo en los pastores, en la gente, en la iglesia. Y por qué no decirlo, los pastores que son humanos, lucharían con el temor. Es el testimonio de muchos, inclusive en la actualidad, de enfrentar una hostilidad y perder a la esposa, a los hijos, etcétera. Entonces, este temor podría llegar a ser un temor pecaminoso, es decir, paralizante, que estos pastores abandonen la obra de Dios, es decir, dejen de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, probablemente es una exhortación de Pedro a hacer lo que tienen que hacer a pesar de la persecución. Me llama la atención que Pedro se dirija directamente a los ancianos para animarlos a cumplir bien sus tareas. Versículo 1. Dice de él mismo: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Regresa al mismo asunto de toda la carta: padecimientos y gloria, en ese orden. Padecer y gloria. Padecer y gloria. Los que hoy padecen por Cristo, es el mensaje de toda la carta, gócense, porque nos espera la gloria. Nos espera la gloria. No una gloria que se alcanza por sufrir, obviamente que no. La gloria la hemos alcanzado por algo que se nos dio gratuitamente, por gracia. Es por Cristo, es por su obra en la cruz. No tenemos nada que aportar nosotros. Hemos sido salvados por gracia. Regresa al mismo asunto: los que hoy padecen por Cristo son bienaventurados. Pero recuerden, no es para siempre la persecución. La vida es muy breve y un día estaremos con el Señor para siempre. Es lo que dice el versículo 12 de capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Otra vez, el mismo concepto de 5.1. Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con la intensidad que hoy sufrimos, no es comparable a la intensidad que vamos a gozar cuando entremos en su gloria. Hay un cuadro en Apocalipsis, simplemente lo menciono, de mártires que entran a la presencia de Dios.
para nunca más sufrir. Y mártires que le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, un momento. Dios tiene sus tiempos. Timoteo, el pastor preferido, si vale la frase, o el apodo, el pastor preferido del apóstol Pablo, en el mismo periodo que escribe Pedro, luchó con el temor. Fue alentado por Pablo para no ser tímido en su fe, porque aparentemente se estaba replegando, porque su vida estaba en riesgo, y Pablo lo exhorta a ser fiel en 2 de Timoteo capítulo 1. Y lo hace de una forma muy directa, había mucha confianza, era un hijo, Pablo era su mentor, un hijo espiritual, y le dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía a Timoteo. Fuerte, ¿eh? Pero por ser un hombre humilde, Timoteo recibe la exhortación. Dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Pablo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Quiere decir que aún los pastores luchan con estas cosas. Timoteo luchó con el temor, el miedo a morir, a ser torturado, a perderlo todo, y se replegó tímidamente hasta que Pablo como que lo sacude con esta exhortación. Pedro de la misma forma ruega a los ancianos que, a pesar del ambiente tenso que había contra la iglesia, igualmente pastoreen a la iglesia, dice Pedro. Pastoreen, cumplan su ministerio, cumplan con su llamado, y a la vez los anima ayudándoles a ver más allá de esta vida y del ministerio la gloria que será revelada, versículo 1 de capítulo 5. Hay una gloria que uno puede notar en las Escrituras. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno puede leer acerca de la gloria que será revelada, pero otra cosa es estar dentro de la gloria ya revelada. Podemos meditar del cielo, disfrutar del cielo anticipadamente, pero con sus limitaciones. Otra cosa será entrar al cielo, que ninguno de nosotros ni siquiera nos hemos acercado a una experiencia así. Aun cuando en el día de hoy hay gente, charlatanes, mentirosos, falsos maestros, que dicen haber ido al cielo y haber charlado con... Son todas mentiras. Realmente es una gloria, dice aquí, que en el futuro será revelada. No ha sido revelada, excepto Pablo, que inclusive dice que subió al tercer cielo, 2 de Corintios 12, vivió la experiencia del tercer cielo, pero no pudo contar absolutamente nada. Él dice, no puedo decir nada porque es más allá de lo que pueda yo explicar. O sea que Dios no le permitió contar más allá de lo que leemos en las Escrituras. Pero hay personas que dicen inclusive que fueron al cielo, otros dicen que fueron al infierno. Bueno, la Biblia también dice que los que van al infierno no salen de allí, ni conversan con nadie. No hay comunicación con los muertos. Si alguien dice que habló, como en algún momento Chávez decía que hablaba con Simón Bolívar, es un tremendo demonio, no es Simón Bolívar. Ya sea donde esté, no puede haber comunicación entre los vivos y los muertos. Son demonios que se hacen pasar por muertos para engañar, para controlar, para pervertir. Bueno, la gloria será revelada. Tenemos que esperar. Y si tenemos que sufrir, mientras tanto, dice Pedro, no abandonen el ministerio. Pastores, especialmente aquí, sirvan a Dios. No sean tímidos. Pedro al principio de la carta se presentó como apóstol, es decir, con autoridad, ¿no? Por ser una carta apostólica, es la palabra de Dios. Pero aquí se dirige a los pastores como un colega, no como un jefe. Dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Es decir, Pedro se identifica en la tarea pastoral. Si bien él era un apóstol, era alguien con mucho más autoridad en la obra de Dios. Él dice aquí, yo soy un pastor más con ustedes.
Yo también, dice el apóstol Pedro, soy. Me hizo pensar la actitud de Pedro aquí, porque en un sentido todos los pastores son pastores asistentes. Ya entrando en ciertos términos o títulos que se ostentan hoy en la iglesia evangélica: pastor junior, pastor senior, pastor asistente, copastores, etcétera. La Biblia habla de pastores, ancianos, y habla de un solo príncipe de los pastores, es decir, un pastor que está sobre todos los pastores. Es decir, todos los demás pastores son pastores asistentes del príncipe de los pastores. Es decir, hay un solo pastor principal. ¿Y quién es? Indudablemente el versículo 4. Y cuando aparezca, verbo futuro, no ha pasado aún. Cuando aparezca, la idea es por segunda vez, el príncipe de los pastores. Así que los pastores, mientras pastorean, esperan que llegue el jefe de los pastores, a quien van a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Todos los ancianos están bajo la autoridad de este pastor. Autoridad, una palabra que nos debe llamar la atención al leer 1 de Pedro 5. Una pregunta que deberíamos hacernos, inevitable al leer estos versículos, es: ¿quién manda en la iglesia? Parecería una pregunta que tiene una respuesta fácil. No lo es. Como tampoco es fácil si alguien largara así una pregunta en una familia. ¿Quién manda en esta familia? Alguien puede decir el esposo, pero también se puede oír otra voz que dice: en esta casa manda papá y mamá, y estaría bien. O alguien puede decir: en esta casa manda Dios. Podría ser. Todas son opciones genuinas. Si pregunto quién manda en la iglesia, ¿qué respondería a un presbiteriano, o un bautista, o un luterano, o un anglicano, o un pentecostal? ¿Quién manda en la iglesia? Y la realidad es que nosotros queremos saber no lo que dice la constitución de una iglesia o denominación, queremos saber lo que dice la Biblia. No me importa otra cosa. ¿Quién manda en la iglesia? Opciones. La iglesia misma se manda a sí misma. Cristo manda a la iglesia. Los ancianos mandan, un anciano principal sobre los demás y sobre la iglesia. ¿La iglesia es acaso una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Una monarquía? ¿Una teocracia? ¿Una anarquía? Es decir, nadie manda. La respuesta, en parte, meditando en este pasaje, la encontramos aquí. Hay muchos subtemas, hermanos, aquí. Pero el asunto principal de este pasaje es el liderazgo de la iglesia. Y se lee entre líneas 3 peligros para los pastores. En primer lugar, descuidar su tarea pastoral. En segundo lugar, cuidar solo su ganancia personal, es decir, ganancia deshonesta, dice aquí. Y otro peligro mayor, que casi es la sombra de todo este pasaje, es el orgullo. El orgullo. Entonces, ¿cómo deben liderar los pastores en la iglesia de Cristo? Ese es el ruego de Pedro. Observen, versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Observaron algo, no? La iglesia es de Dios. Es algo muy simple, se ve. Dice: apacentad la grey de
Dios, es de Dios. La iglesia es de Dios, no es propiedad de ningún pastor, ni de varios pastores. Inclusive a mí me choca escuchar o yo mismo decir la iglesia del pastor fulano. Como que algo está mal, es semántica, no hay ninguna mala intención, pero hasta en eso choca. La iglesia del pastor Harris, algo suena mal, aunque sea sin mala intención. Los ancianos no son jefes, no son dueños, la grey es de Dios, pero dice el versículo 3 que ellos son cuidadores de ovejas. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay un peligro latente aquí, de creer que las ovejas del Señor son del pastor. No. Somos los pastores cuidadores de ovejas ajenas. Y quiero comenzar por un peligro que está allí, que es el orgullo. Hace muchos años llegó a mis manos un libro que se agotó muy rápidamente, pero pude comprar uno de ellos. El título hablaba, o el tema del libro es Abuso Espiritual. La primera vez que oía de este concepto, sí había oído de abuso de autoridad, abuso sexual, etcétera, pero nunca había oído de abuso espiritual. Al leerlo, me di cuenta que parte de mi ministerio, siendo yo un pastor joven, gran parte de mi ministerio, ya lo estaba experimentando cuando leía ese libro hace muchos años, sería ayudar a personas que vendrían a la iglesia abusadas. Sería parte de mi ministerio dedicar tiempo a gente que había venido a nuestra congregación a recuperarse de iglesias y líderes abusivos. Como que no entraba en mi mente esta posibilidad de que estas cosas podrían pasar en una iglesia. Bueno, ya Pedro ya lo anticipa aquí. Dice, no como teniendo señorío. No es nada nuevo, es parte de la naturaleza caída que malinterpreta el liderazgo y aplica muy mal la autoridad. En la mayoría de los casos, creo, es mi convicción, que estos pastores ni siquiera son cristianos. Son pastores abusadores de ovejas y ni siquiera son cristianos. El ejemplo más conocido en el Nuevo Testamento que podría ilustrar lo que Pedro está enseñando aquí que no debe pasar es en 3 de Juan. Voy a leer simplemente el versículo 9 y 10. El apóstol Juan escribe y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, este nombre es casi una mala palabra en el Nuevo Testamento, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Casi como Juan está como alarmado, no nos recibe. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parecería que Juan ahí está como... Pero esta es la verdadera autoridad. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas de forma amorosa pero firme. Aquí vemos el Espíritu de Cristo en la vida del apóstol Juan para decirle, mira, a este Diótrefe yo voy a ir y le voy a hablar y le voy a decir cómo son las cosas. Interesante. Y no contento con estas cosas, dice Juan, en el versículo 10, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está hablando de Diótrefe, cómo él está actuando como un mandamás. Este sujeto es un ejemplo, un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Un buen ejemplo de un mal ejemplo.
En primer lugar, dice, le gusta tener el primer lugar. O sea, en vez de practicar la preeminencia de Cristo, él practica su propia preeminencia. Le encanta estar en primer lugar, lo cual ya denota un orgullo increíble. Y no es algo menor, ni siquiera una falla de carácter, es un pecado descalificador. No es poca cosa, ¿eh? Recordé cómo la hija de un expresidente describió a su papá, un hombre muy ególatra, que llegó a ser presidente. Y ella dijo, mi papá, si estaba en una boda, quería ser la novia. Y si estaba en un funeral, quería ser el muerto. Quería el lugar, la atención. Es una falla de carácter enorme. Si tenés esa tentación de te sale, te brota, no es del Espíritu Santo. Te brota querer llamar la atención y que es un pecado. Es una falencia de carácter, es pecaminoso. Agrega, dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Otra debilidad de carácter. No sé cómo este hombre llegó al liderazgo de la iglesia, pero lo que está diciendo Juan es, resiste nuestra autoridad. Resiste la autoridad de Dios, porque Juan era un apóstol del Señor Jesucristo. Ese es un problema cuando alguien tiene una resistencia a la autoridad. Quizás por una mala experiencia con la autoridad, quizás con su padre, con su madre, no lo sé, pero aún así, si hay un cristianismo correcto, un nuevo nacimiento, deberíamos cortar con esa tendencia de resistir a todo aquel que es autoridad en mi vida. Y si en tu corazón hay algo así, es algo que Dios tiene que tratar. Porque el creyente es una persona humilde y sumisa, primeramente a Dios y luego a los roles de autoridad en el mundo que nos toca vivir, ya sea maestra, maestros, jefe en el trabajo, si sos una esposa, tu esposo, si sos un hijo, tus padres, y así Dios ha enmarcado todo un sistema de gente que está en autoridad y gente que es subordinada. De Juan, en este caso, resiste la autoridad de Juan, y esto nos lleva a un principio bíblico. Quien no aprendió a servir bajo liderazgo, nunca podrá tampoco liderar de forma bíblica. Es decir, si estás en una etapa de tu vida que estás bajo un liderazgo, ese es el momento para aprender a liderar estando bajo del liderazgo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en el ejemplo de Moisés y Josué. Josué no llegó a ser el gran líder leyendo libros simplemente. Tuvo el ejemplo y la autoridad de Moisés, a quien Josué se limitó a obedecer. Vemos el ejemplo de Eliseo y Elías. Y bueno, y el ejemplo más grande de todos los ejemplos, los discípulos y el Señor. Pedro siendo uno. Por 3 años Pedro fue un discípulo del maestro de los maestros. Los discípulos estaban bajo la autoridad del maestro. No es como hoy que alguien va a un aula y escucha a un maestro, toma nota y si se le ocurre irse, se va. No. En esos días, discipulado implicaba estar bajo la autoridad de ese maestro, voluntariamente. Así que Pedro estuvo bajo la autoridad de Jesús. Los esposos y padres abusivos evidencian que no están bajo el señorío de Cristo. Es un pecado también para arrepentirse. Si alguien abusa de esa posición de autoridad, la que sea, madre, padre, es una evidencia de que en el corazón Cristo no reina. Dice allí también, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, es decir, los hermanos que enviaba Juan, no los recibía. Y si alguien de la iglesia se compadecía, los quería recibir, se los prohibía. Y los expulsa, dice. Es decir, el tipo hacía lo que quería.
Eso es un ejemplo de enseñorearse. Actuaba como el dueño de la iglesia, hacía lo que quería y para poder hacerlo aislaba. Y esto es un síntoma de iglesias en condiciones sectarias. Para poder un pastor enseñorearse a este nivel, debe aislar a la iglesia de otras iglesias. Debe aislar a la gente. En este caso, Diótrefes expulsaba a esa gente porque obviamente podían llegar a enseñarles que esto no era así. Y a propósito, pensaba en un ejemplo. Nancy tenía una compañera de estudios, creyente, de otra ciudad, y nos llamaba la atención que cada vez que Nancy la invitaba a pasar un tiempo con nosotros, a venir a visitarnos, ella tenía que pedir permiso al pastor. Tenía que pedir permiso y todo un protocolo. Y la mayoría de las veces no se le concedía el permiso. Nos llamaba la atención muchísimo. Por ética alguien puede informar, o si uno tiene un gran compromiso ministerial, hasta podría caber el concepto de permiso. A mí no me gustaría que alguien me pida permiso, no es una empresa, no es un... podría ser algo ético de ministerio. Pero esta dama pedía permiso, se le negaba, ella estaba en una situación al punto que una vez Nancy le dijo: ¿pero es tu pastor o es tu esposo? Porque parecía que era el esposo. Muy extraño esa relación. Bueno, resultó ser con el tiempo que este pastor, o falso pastor, era un Diótrefes. Fue descubierto años más tarde una doble vida inmoral. Son síntomas que la iglesia debería advertir. Y debería alguien que esté despierto a hacer sonar las alarmas. Nadie se dio cuenta en esa congregación que el actuar de este pastor no era correcto. Bueno, ningún hombre de Dios ministrará ignorando porciones tan importantes como esta, primera de Pedro capítulo 5, porque son descripciones fundamentales del pastor, de pastorado. ¿Se imaginan a un jugador de fútbol que se desentiende del reglamento del juego y no le importa absolutamente nada del árbitro y su rol en la cancha? Él no puede ser. Bueno, de la misma forma, un hombre de Dios no puede ignorar lo que Dios dice acerca del liderazgo en la iglesia. Ningún hombre de Dios usará la iglesia para desarrollar su propio reino. Algo que está hoy muy vigente. Lo más llamativo de este tipo de ministerios, en casi todos los casos, y me llama la atención y hasta es risueño que uno pasa por esos ministerios, la foto, gigantografía del pastor y su esposa. Ustedes se imaginan, piensen por un poco, una foto de Ernesto y Carolina acá, tamaño así como del edificio. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos aman el primer lugar, se enseñorean, el orgullo los eleva para ser los señores de la iglesia. Bueno, Pedro, hermanos, combate este estilo ególatra de liderazgo. ¿Y de dónde aprendió Pedro estas cosas? Cito Marcos 10:42, mas Jesús llamándolos les dijo, los llama porque resulta que los apóstoles estaban peleando por ser el primero en el reino de Dios. Una pavada, ¿no? ¿Quién iba a ser el segundo después de Jesús? Y ahí estaban peleándose y Jesús los llama y les dice, Marcos 10:42, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Me imagino la cara de los apóstoles. Sí. ¿Y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Sí, me imagino.
Y Jesús le dice, pero no será así entre vosotros. Olvídense del estilo de gobierno mundano. Eso es para el mundo, no es para la iglesia de Cristo. Los pastores son siervos. Como dice Pablo en 2 Corintios 10:8, la autoridad que Dios nos dio, que el Señor nos dio, para edificar a la iglesia. No son señores, no son autoridad, ejercen cierta autoridad de parte de Dios, pero no son autoridad. Tienen autoridad para servir, para guiar, pero no para reinar. Saben, un liderazgo abusivo tiene ciertas características que podemos advertir. Y permítanme entrar en un subtema, pero está explícito e implícito en este pasaje, porque Pedro está combatiendo el orgullo de un líder que se enseñorea de la gente y no hace su trabajo. Entonces vale la pena parar por un momento y pensar qué hay en este versículo acerca de esa actitud, o en este pasaje. Hay características. En primer lugar, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios. La idea es pastorear al rebaño de Dios. La idea aquí es alimentar a las ovejas de Dios. Y que yo sepa, las ovejas verdaderas de Dios solo tienen solo apetecen un alimento. Y nunca se aburren, ¿eh? No es como nosotros, que si comeríamos todos los días la misma dieta, casi como que es preferible partir y estar con Cristo, ¿no? Por más rico que sea, todos los días una dieta así repetitiva. Pero las ovejas del Señor solo apetecen una sola comida. ¿Qué es? La palabra de Dios. Las ovejas del Señor solo quieren la palabra del Señor. Los pastores deben proveer esa dieta, esa es la idea. La palabra de Dios. Una iglesia con un liderazgo abusivo, lo primero que va a eliminar del púlpito es la enseñanza sistemática, explicativa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si se explica lo que la Biblia dice, las ovejas comienzan a ver. Y si comienzan a ver, ese tipo de liderazgo queda en evidencia. Entonces, permítanme contarles una pequeña experiencia, pero en vacaciones mi esposa salió a hacer una caminata y volvió contenta. Había descubierto en un pueblito así pequeño donde vamos a descansar una iglesia bautista. Bueno, vamos a ir a la iglesia bautista el domingo. Así que llegó el domingo, nos alistamos, toda la familia en vacaciones, piensen en este sacrificio. Y allí estuvimos en la iglesia bautista, lamentablemente digo. El pastor habló por 1 hora y un poquito más de su visión. La visión, la visión, la visión, nuestra visión y la visión. Abrió la Biblia, leyó un versículo y luego amordazó a Dios, y Dios desapareció de ese púlpito para siempre. Y la gente terminó la reunión. Para mi sorpresa, todos estaban tan contentos. Si alguien va a un restaurante y le sirven una asquerosa comida, y vos ves que esa persona está comiendo una comida horrible y disfruta y termina y paga y deja propina y se va, uno dice, esa persona tiene un problema en su papilas gustativa o tiene algún problema peor. Bueno, las ovejas del Señor tienen discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Esta gente tenía 0 discernimiento. Nos sentíamos hasta raro porque todo el ambiente estaba contento y danzaban y nosotros estábamos ahí como queriendo que venga el rapto, ¿no? Así, y desaparece. Pero aguantamos.
soportamos. Bueno, solo se puede manipular gente desinformada. Y permítame usar una palabra fuerte. Solo se puede manipular con un liderazgo abusivo a gente ignorante. Y la iglesia del Señor no se puede dar el lujo de ser ignorante, porque la iglesia del Señor fue conocida históricamente como el pueblo del libro. Es el pueblo del libro, es el libro el que Dios usa para transformar nuestras vidas y para guiar nuestras vidas en nuestra peregrinación al cielo. Es una locura abandonar la Biblia en este camino. Charles Spurgeon, el gran pastor de Londres, dijo: nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Duro, ¿no? Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Exactamente lo mismo. Gente que no apetece la palabra de Dios es para sospechar, se quedará cautiva en este tipo de congregación. Gente deslumbrada por la oratoria, por cuentos graciosísimos, por historias extraordinarias, por revelaciones, sueños, y permítame usar una expresión: gente intoxicada, deslumbrada por el glamour evangélico. En el evangelio de la prosperidad todo es glamour y la gente anhela modelos, y el modelo que nuestro corazón carnal apetece no es el modelo de nuestro Señor Jesucristo, sufriente, humilde, agredido, rechazado. No, nos gusta más el modelo de los falsos profetas que conducen autos lujosos, que viven en la opulencia y que predican la prosperidad. ¿Quién no va a querer seguir ese modelo antibíblico? El modelo de sé sano, sé fuerte, confiado en vos mismo, que tu palabra tiene poder, podés decretar cosas y suceden. Todas esas mentiras de la metafísica que han ingresado en la iglesia. Ese declaro, como si nuestras palabras tuviesen poder. La pregunta es: ¿puede la verdadera grey de Dios quedarse bajo este tipo de liderazgo? ¿Puede alguien que es verdaderamente una persona nacida de nuevo quedarse bajo este ministerio eclesiástico, este liderazgo? Segunda de Timoteo 4:1 dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Le está escribiendo a Timoteo. Quiero que vean el otro lado. Que prediques la palabra. Den vuelta a esa frase y dice: no prediques otra cosa que la palabra. Esa es la idea. Predica la palabra, solo la palabra. Luego en el versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice allí que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está anticipando que llegará el día que las iglesias estarán conducidas por personas que quitarán la sana doctrina y van a endulzar el oído de la gente, y la gente va a querer ese tipo de enseñanza. ¿Saben? Una señal de este tipo de ministerio es la ausencia de predicación explicativa y aplicativa, y si me permiten un concepto más técnico, expositiva de la palabra de Dios. No puede haber en un pueblo manipulable, un liderazgo abusivo, predicación expositiva. Lo primero que se va a eliminar de ese tipo de ministerio es la explicación
texto por texto de la palabra de Dios. En segundo lugar, dice Pedro en el versículo 2, cuidando de ella no por fuerza. ¿Saben? Otra señal es el descuido absoluto de la vida espiritual de las personas. La ausencia absoluta del cuidado espiritual. Y cuando hablamos de cuidado espiritual es el estado espiritual de la congregación. Cómo vive la gente fuera del edificio. Y es por eso que las iglesias sanas tienen una membresía. Porque la membresía le da a la iglesia la oportunidad de aplicar lo que la Biblia llama disciplina de la iglesia. Pero en este tipo de ministerios, de puertas abiertas, ya sea para entrar o para salir, nadie rinde cuenta a nadie. Un absoluto descuido de la vida de la gente. No hay un interés genuino en la santidad de las personas. La gente puede vivir absolutamente en pecado de lunes a lunes y la iglesia no va a confrontar el pecado. La palabra cuidando es la tarea de un pastor aquí, es episcopeo, episcopal, de ahí viene el término que significa observar, vigilar, supervisar. En este tipo de liderazgo, el verdadero interés no es la vida de que las personas agraden a Dios. No hay un interés pastoral en que la gente crezca en su relación con Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, que crezcan y agraden a Dios y lleven gloria a Dios. No, la gloria de Dios en este tipo de iglesias no es la fama de Dios. Es algo abstracto, es algo místico, es algo que se experimenta, pero no es lo que la Biblia llama la gloria de Dios. La gloria de su nombre. El énfasis es el crecimiento numérico de la congregación. Esa es la gloria, pero no de Dios, sino del ministerio. No la gloria de Dios, sino los números. La gran motivación es la fama o gloria personal, no es la gloria de Dios, que trae el tamaño de esta organización. Y el tamaño trae el dinero. Dice el versículo 2, no por ganancia deshonesta. Siempre ha sido así. Cuando la iglesia se mundanalizó en el tercer siglo, que llegó a ser lo que hoy es conocido como la Iglesia Católica Romana, las motivaciones de sus líderes finalmente llegaron a ser muy claras. Controlar la vida de las personas y sacarles su dinero. Este tipo de congregación, el valor de las personas se mide por su productividad. Se mide por la cantidad de dinero que da la obra, se mide por la cantidad de gente que trae a la iglesia, no a Cristo. No es lo mismo traer gente a la iglesia que traer gente a Cristo. Llevar gente a Cristo le da la gloria a Dios, pero llevar gente a la iglesia, en este sistema estoy hablando, es un negocio disfrazado de algo ministerial. El énfasis siempre será el crecimiento numérico a expensa de la santidad o crecimiento espiritual de la gente. Es una situación triste, ¿eh? Es muy triste. En mi infancia ministerial fui parte de un modelo mundano del cual Dios me permitió salir y abrió mis ojos y ya me arrepentí. Pero motivar a la gente a ser productivos a cambio de premios, de puntaje, inclusive promover la competencia con el fin de que los asistentes lean sus Biblias, memoricen, asistan. Hasta hace poco leí de un ministerio juvenil que daba una bicicleta si alguien traía 5 personas a la reunión de jóvenes. Bueno, ¿por qué? Porque el énfasis no es la gloria de Dios, es la gloria de la organización. Y la gloria de la organización es con el tamaño
a expensas de la santidad de la gente. Es por eso que una evidencia es sacar la predicación expositiva y sacar el cuidado pastoral. No importa cómo vivas, lo importante es que vengas, traigas a tus amigos y sobre todo que diezmes para que Dios te pueda bendecir. Todo muy tergiversado, sutilmente tergiversado. Otra señal, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad de estos hombres no es la palabra de Dios, ni el ejemplo piadoso. Y entonces, ¿dónde radica la autoridad? Esto es liderazgo. Es su personalidad, su éxito ministerial y su posición. Ellos dicen, aquí el pastor soy yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios, miren mi obra, por lo tanto, sométanse a mí. No lo dicen así tan explícitamente, pero ese mensaje se baja en códigos y la gente lo lee claramente. Los líderes abusivos exigen una lealtad ciega, sin cuestionamientos. Lo interesante es que ellos no rinden cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, obviamente. Viven una relación tan familiar, íntima con Dios, que casi como que entran en el living de Dios y hablan con Dios, reciben mensajes directos de Dios, y la gente teme a alguien que tiene tanto poder, tanto acercamiento a Dios. Obviamente es todo una mentira. La Biblia dice que todos los creyentes tenemos el mismo acceso a Dios. Dios no hace acepción de personas. La base de su autoridad es su cargo. Aquí yo mando porque soy el hombre de Dios. Pedro dice, no. La autoridad es si son ejemplos de la grey, versículo 3. Y un detalle también, observen, versículo 1, dice, ruego a los ancianos. Las iglesias saludables tienen una meta, tener varios ancianos, es decir, varios pastores. Porque no es saludable que una iglesia perpetuamente esté dirigida por un solo hombre. Más conociendo la doctrina de la depravación total del hombre. No es posible que toda la autoridad recaiga en un solo hombre. La Biblia enseña el gobierno de ancianos, de pastores, plural, más de uno. Y en ese grupo de ancianos se someten unos a otros con igual autoridad. La autoridad nunca recae sobre una sola persona. Puede existir que en una etapa de la iglesia, como hemos vivido, puede ser que al frente esté un solo hombre, pero esa no es la meta. No es la meta. La meta de Dios es que el liderazgo sea de ancianos, más de uno. ¿Por qué? Como lo dijo un historiador, él dijo algo interesante: el poder corrompe. Y dijo algo más: el poder total corrompe totalmente. Y Dios es sabio, y es por eso que determinó que su pueblo sea dirigido por más de un pastor. El verso favorito de los líderes abusivos es Salmo 105:15. Ese es el versículo favorito. Una vez le dije a alguien que había posteado algo, le escribí: ese es el versículo favorito de los falsos maestros. Y se enojó conmigo. Pero ¿saben cuál es? No toquen a mis ungidos. O sea que alguien puede estar frente a una iglesia, hacer lo que se le dé la gana, pero nadie toque al ungido. No hay algo más antibíblico que eso. La iglesia debe velar por la obra de Dios. Y si alguien no califica para el pastorado y está en el puesto de pastor, la iglesia debe velar para que ese hombre, quien sea, pueda abandonar el ministerio. Ellos comunican a sus seguidores que oponerse a ellos es estar directamente en contra de Dios. Y eso es muy sutil. Las palabras más importantes en estas iglesias son varias, pero hay dos que son favoritas: sumisión y autoridad.
casi como que se subrayan en toda la Biblia. Autoridad, sumisión, autoridad, sumisión. Son importantes en la Biblia, pero son muy fácilmente manipulables. Estos hombres dicen, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero eso no lo dijo Jesús. Sí, lo dijo Jesús, pero ellos ni se ponen colorados, lo dicen igual, de otras formas más bonitas. Pero ellos dicen ser hombres ungidos, que tienen una visión. Esa palabra a mí también la he dejado de usar ya hace años, porque se usa tan mal para manipular a la gente. Hay una visión, es un proyecto personal, que todos deben marchar para que eso se concrete. Eso no es bíblico. Nadie tiene que trabajar para proyectar finalmente y concretar el sueño de otra persona. No hay algo más horrible que vivir para la gloria de alguien que no es Dios. Sí, mi visión es que vamos a tirar este edificio y vamos a hacer un edificio de 20 pisos. Y la gente dice amén. Y no vamos a cuestionar esa visión, porque esa visión vino de Dios. Si decimos 19, no, es casi como torcer la doctrina. Bueno, no existe tal cosa como ese estilo de visiones. La sumisión en este estilo se demanda, se impone, algo que no es bíblico. Hay muchos muertos en el camino de este tipo de liderazgo. Alguien dice, sí, pero este hombre tiene que ser de Dios, porque miren el ministerio que tiene, inmenso, enorme. Mucha gente le sigue. Bueno, quiero decirte que esto es muy debatible. ¿Cómo podés medir la unción de Dios por edificios y por números? Piensen en Hitler. Él contaba con muchos líderes leales y su movimiento fue masivo, ¿sí o no? Pero errado. Y que una persona tenga muchos seguidores no significa absolutamente nada. Ni Cash Luna, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni siquiera el islamismo. No significa absolutamente nada. Observen el versículo 3, cuál es el parámetro para medir la unción de Dios en la vida de un pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Simplemente Dios quiere eso, ejemplos. Ningún creyente está obligado a someterse a un líder que no está bajo la autoridad de Dios y de la palabra de Dios. Termino con un versículo, si me pueden acompañar, Deuteronomio capítulo 13. Y alguien puede preguntarse, ¿y por qué Dios permite tantos falsos maestros y tantos falsos pastores? Probablemente la explicación o uno de los argumentos se encuentra aquí. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. Hablando de los falsos maestros, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta falso, ¿no? Ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo escuché decir algo interesante. Nadie que sigue a estos falsos maestros son víctimas. Yo no sé si creer ese extremo, pero sí creo que hay un grado de complicidad enorme. Porque no pasan la prueba. Hermanos amados, podés ver el contraste de lo que Pedro enseña sobre el liderazgo bíblico y los falsos maestros. Hay un contraste enorme, ¿no? Un liderazgo de servicio y no de poder y abuso. Y no es nada nuevo. El Señor Jesús lideró, predicó en un ambiente así. Sus palabras
en Mateo 11:28 tenían este contexto cultural, espiritual, abusivo. Cuando Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él estaba invitando a la gente abusada por los fariseos y el sistema judío a salir de ese sistema de obras para obtener el favor de Dios y venir a Él. Bueno, eso es lo que Jesús ofrece hoy en día también. Gente cansada, cargada de una religión sin gracia, de un sistema de obras para la salvación. Todo radica en lo que vos podés hacer por Dios. El Evangelio es al revés, es lo que Dios hizo por nosotros. La salvación se trata de buenas noticias, no debemos hacer nada, ya todo fue hecho históricamente en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios vino, se encarnó, se hizo hombre para poder morir y murió en una cruz para darnos salvación eterna, perdón de pecados. Resucitó al tercer día y está vivo para dar salvación. Los pecadores deben dejar su impiedad, arrepentirse y venir humildemente a este Salvador y buscar en Cristo esta vida de descanso espiritual, y es una vida de descanso eterno. Vengan, dice Jesús, ustedes están trabajados y cargados, nunca van a poder agradar a Dios en un sistema de obras. No importa que se laven, que se cuiden, cuántas veces ayunen, no van a lograr sentirse perdonados. Yo he venido para que se sientan verdaderamente perdonados. Y esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones. Cristo da perdón y descanso espiritual para la eternidad. Es la evidencia, cuando alguien llega a Cristo, esa persona no busca más nada, ya tiene todo en Cristo. Tiene esperanza, tiene perdón, tiene poder sobre el pecado, tiene amor, tiene paz, tiene todo en Cristo. No hay más búsqueda. Jesús vino a darnos. La religión no puede hacerlo. El verdadero evangelio, hermanos, es enemigo de la religión. El verdadero evangelio es enemigo de la religión. La religión no puede salvar a nadie. La reforma trajo al pueblo el verdadero evangelio. Gente abusada por Roma, por la curia romana. Cuando la reforma trajo el sencillo mensaje de Cristo, de salvación eterna, sin mérito alguno, todo por gracia, la gente celebró. Y mucha gente se convirtió saliendo de Roma y yendo a Cristo, no a Lutero, Es una mala lectura de la historia. La gente no salió de Roma abusada y fue a Lutero, no, fue a Cristo. Y si alguien fue a Lutero no fue salvo, porque ni Lutero ni nadie puede salvar. Un sistema muy similar al fariseo, una salvación por obras asfixiante e imposible. Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Las palabras de hoy son pertinentes, relevantes. Es la misma invitación de Cristo. Dice, si alguien está cargado, trabajado, angustiado, luchando con culpa, con lo que sea, venga a mí, dice Cristo. Yo obtengo en Cristo el perdón que necesito. Ninguna religión puede dar lo que Cristo ofrece. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la sencillez del apóstol Pedro, Señor, que siendo el gran apóstol Pedro, realmente lo admiramos por su asociación con nuestro Señor, pero vemos aquí su humildad de hablar como un colega, como un pastor más a los pastores, y mostrando que estos hombres no son señores, simplemente son pastores que predican tu palabra, que cuidan tus ovejas con tu palabra. Y Señor, vivimos en un contexto evangélico tan contaminado de tantas herejías y desviaciones, que oramos en esta noche, Señor, que llames a tu pueblo a salir de ese sistema abusivo
y a venir, a ir a iglesias donde reciban tu palabra, Señor. No se conformen con ninguna comida chatarra que no sea, con ninguna, Dios, solo tu palabra, el verdadero alimento que tus ovejas necesitan, Señor, y que disfrutan. Como dijo Jesús, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no son mis ovejas. Oh Señor, si en esta noche hay personas aquí que no son tus ovejas, que no se han arrepentido de sus pecados, por favor, Señor, te pedimos, porque estuvimos ahí también nosotros, que entiendan y que vengan a Cristo, que no dejen pasar esta noche, Señor, sin arreglar las cuentas contigo, que crean en Cristo, que sean salvos de esta generación maligna y perversa, que tengan perdón de sus pecados, por favor, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.